Esta palabra está penetrándole a alguien directamente por alguna razón, hermano. Se lo puedo garantizar. Así que recíbala en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios sabe siempre por qué le pone palabras en el corazón a uno. Bendito Dios. Gracias, Padre. Vamos a la Biblia. Una vez más, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 12. Vamos a darle seguimiento a lo que hemos estado hablando en parte para poder entender acerca de esto. Bienvenidos todos, damos gracias a Dios por Genaro y Mónica. Teníamos tiempo de no verlos, mijos. Hay que echarle muchas ganas, hay que pelear la buena batalla. Gloria al Señor, qué bueno verles por acá. Hermana Regina también tenía 3 cultos de no venir por acá. Aleluya, dos, ¿verdad? Ya ve que se me doy cuenta. Sí, también, así que hay que echarle muchas ganas. Gracias a Dios, Dios nos ha dado un día muy hermoso hoy. Mire qué bonito está. Allá por el Dios me los guarde, me los socorra, me los cubra con una cobija, porque se están congelando. Sí, yo rogué al Señor, hermanos, antes de que esa nieve, porque estaban amenazando que venía fuerte con nosotros otra tormenta, y yo rogué al Señor, puse hasta en las redes sociales y dije: Señor, te pido que te lleves la nieve y el frío para California, en el nombre de Jesús. Ya no queremos más frío aquí. No pedí por el mija, así es que lo siento. Mire qué bendición tenemos, se debería estar acá nevado, créamelo. Me alegra, el profeta Abel Brito me contestó, por cierto, y me dice que él ha estado rogando a Dios que haya más nieve en California. Qué bueno, les mandamos toda la nieve en el nombre de Jesús, para allá. De vez en cuando que nieve por aquí no hay problema, pero más nieve para California. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? ¿Qué dije? Segunda de Corintios, dije, hermanos amados, capítulo 11, ¿verso qué? ¿Verso qué dije, hermanos? 12 y 13, ¿correcto? O algo así. ¿Está listo? Gloria a Dios. Ahí les encargo a los hermanos, por favor, la pantallita, ¿ok? Dice: pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad. Fíjese bien, de ser considerados igual a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales, dice, son, entonces estaban anhelando, ¿qué, hermano? Un ministerio apostólico, ¿correcto? Porque los tales son falsos apóstoles, los llama obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Padre amado, te doy una vez más gracias hoy que nos presentamos delante de ti, Señor, para ministrar tu palabra. Te ruego tu gracia, tu sabiduría, la dirección de tu Santo Espíritu, la unción, la autoridad para poder ministrar, Señor, con toda claridad. Te ruego, Señor, que dirijas mis palabras y que a través de la inspiración y la revelación podamos llegar a la enseñanza que has puesto en mi corazón hoy. Y te suplico que pueda repartir a cada persona conforme a la necesidad, Señor, y también a la capacidad, y que Dios del cielo, tú puedas aumentar más riqueza para que de esa forma vayamos creciendo, como dice tu palabra, en todo, crecer en todo, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta preciosa hora a comprender, a entender, a asimilar, y si es necesario, así como tocaste la mente a tus discípulos, toques hoy nuestra mente para que se abra nuestro entendimiento y podamos comprender las riquezas, la profundidad
de lo que tú quieres hablar. Gracias, Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, decimos amén, amén y amén. Tome su lugar, por favor, hermano, si es tan amable, y damos la bienvenida a todos los hermanos que están a través de la red. Sabemos que hay personas que nos honran con su sintonía, y pues qué bueno siempre tener personas que están, algunos de ellos son amigos pastores que siempre nos persiguen, en el buen sentido de la palabra, nos persiguen para apoyarnos, hermanos, en todo lo que hacemos, y yo intento también apoyar a algunos otros hermanos también de repente. Muy bien, entonces quiero compartir con usted un tema que yo le he titulado, no sé si habrá manera que lo pongan acá, los falsos apóstoles. Vamos a tocar el título. En la cita que mencionamos hoy, hemos estado hablando mucho de la iglesia apostólica. Se recuerda que hablamos el domingo pasado la estructuración de la iglesia, cómo la iglesia necesita apóstoles, necesita profetas para estructurarse, y reconociendo nosotros como iglesia que somos todos nosotros, debemos también de reconocer la necesidad de los vasos que Dios ha activado para poder edificar a la iglesia. Yo quiero decirle algo antes de entrar en detalle, hermano, que cuando usted vea a un ministro, usted no compita con ministerios ni con ministros. No cometa ese error de niños, de gente inmadura, con falta de entendimiento, de pesar a un ministro de acuerdo a la imagen de otro ministro, porque hay diferentes ministros, y yo creo que media vez tenga un verdadero llamamiento, una verdadera unción, de seguro que Dios va a hablar a través de esos vasos, y posiblemente no va a hablar el mismo mensaje, porque a cada quien se le asigna un mensaje diferente, y cada uno va siempre a ser direccionado en el mensaje que Dios le entrega. Entonces no hay que cometer esos errores de pequeños. No estamos en ese nivel como para andar compitiendo con ministros, ni que compitan con ninguno de nosotros. Así es que, entrando por ahí, nos vamos a ir a lo que dice el apóstol Pablo, referente al ministerio que hemos estado nosotros tocando, y la importancia de reconocer a los apóstoles hoy en día, y apóstoles en escala, apóstoles de diferente luz, de diferente ministración, que no todos los apóstoles hacen el mismo trabajo. Hay apóstoles designados, hay ministros apostólicos designados a hacer diferentes labores en el cuerpo de Cristo. No todos hacen lo mismo, hermanos. Ya lo va a entender un poquito hoy usted. Le voy a estar dando algunos puntitos más en el tema, y luego ya vamos a ir también pues hablando un poco más de eso, porque hay necesidad de volver a tocar esto. O sea, hay necesidad de volver a traerlos, hermano, a la luz, a la vida, para poder entender cuál es el trabajo de Dios en la iglesia. Que la iglesia, amados hermanos, no se resume o se concentra en un hombre que de repente Dios levantó por ahí a un ministro, y Dios le dio éxito, y levantó toda una organización que hoy en día está haciendo impacto, y la iglesia no se concentra a un ministerio así. Y muchos piensan y muchos promueven esa ideología que es errónea, y de esa manera desacreditan a los Andrés, a los Bartolomés. ¿Me explico, hermanos? A los Felipes, a los Tomás, que posiblemente no se ven como los Pedros, como los Juan, como los Santiagos, pero que no dejan de ser apóstoles. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, hay que entender que son ministros que Dios les ha permitido y les ha dado más que a otros, porque el Señor le da a algunos más que a otros. A algunos les da 5, a algunos les da 2, a otros les da 1. Pero los 3 siguen siendo siervos del Señor. Entonces, eso lo explico para que no caigamos en el sectarismo, hermanos. Me escuchó lo que le dije, vean, el sectarismo
de clasificar ministerios y porque no entran en la imagen que usted considera que debe de tener, no son de Dios. Y hay que reservarnos eso y cuidar nuestros labios de no pecar para no entrar en condena o en condenación hasta cierto punto. Pero vamos a concentrarnos en lo que dice el apóstol. Dice verso 11, verso 12, pero lo que hago continuaré haciéndolo. Está hablando el apóstol Pablo. A fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados igual a nosotros en aquello que se glorían. Entonces, esto yo quiero que usted note algo muy importante. Es que Pablo está aclarando que en su tiempo tenían una lucha, hermano, en contra de falsos apóstoles. Porque él se está refiriendo específicamente al apostolado, ¿se da cuenta? Por eso el verso siguiente dice, porque los tales son ¿qué? No lo escuché. ¿Los tales son qué dice? Falsos apóstoles. Con esto él no está diciendo que no hubiese verdaderos apóstoles, hermanos. Con eso no está diciendo que no hubiera verdaderos, es todo lo contrario. Él está diciendo que había verdaderos apóstoles. Entonces, hay que entender esta parte. Mire, me llama mucho la atención, si usted gusta acompañarme, el libro de Hechos, capítulo 15, vamos a ver 22, aunque usted puede leer en casa todo lo que es el pasaje ese. Y usted va a encontrar aquí a la iglesia apostólica, profética y magisterial de Antioquía, la que hemos hablado anteriormente. Y se lo digo yo pausaditamente, a veces en temas para que vayamos considerando e investigar nosotros. Espero que usted haya ido a investigar, porque yo se lo mencioné la otra vez y le dije, yo creo que en la iglesia de Antioquía había apóstoles, ¿correcto? Y es lógico, o sea, entendemos que sí había apóstoles, y hay apóstoles allá en la iglesia de Antioquía, pero en la iglesia gentil. No era la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles del Cordero, que eran los apóstoles, los 12 que Cristo, mejor dicho, los 11 que Cristo llamó, y el último, el 12avo, que por suertes fue elegido, y también pues sabemos que por la voluntad del Señor, porque Dios, si Dios aprobó la elección de los apóstoles, pues consideramos que es justo que se le reconozca, y el Señor lo reconoce a Matías. Pero en el caso de la iglesia de Antioquía, que diría yo que pues aquí no vemos judíos, ¿verdad? Que yo sepa, nadie, ninguno de nosotros venimos de alguna, a menos que no sepamos. Tendríamos que hacernos el examen a ver si tenemos sangre judía, hermanos, o no. Aunque sabemos que la Biblia dice, hablando Romanos, que no es judío el que lo es de nacimiento, sino el que lo es del corazón. Somos hechos parte de, por medio de Cristo, que él sí fue judío de nacimiento, al pueblo israelita. Pero yo estoy hablando biológicamente hablando, hermano, de origen, como diríamos un Timoteo que tenía pues una descendencia judía, su madre judía, hermano, y su padre griego, desde luego. Entonces, usted va a mirar esto, que el verso 22, después de que la iglesia de Antioquía sufrió el debate de los circuncisos, la iglesia circuncidada de Jerusalén, que descendió a Antioquía y andaba intentando judaizar a la iglesia de Antioquía, donde estaba el apóstol Pablo y Bernabé y todos los demás, y ellos intentaban judaizar, mezclar la ley y la gracia. Es como todos los judíos ahorita que andan por ahí, los judíos mesiánicos, hermanos, y todos esos que andan ahí tratando de rescatar, o las raíces hebreas le llaman ahora, iglesia de las raíces hebreas. Pero la Biblia es clara, hermano, y podríamos hablar muchísimo de eso, en cuanto a que la gracia es la gracia y la ley es la ley. Y la ley se le entregó a un pueblo judío, mientras que la gracia se le entregó a dos pueblos, al judío y al gentil. Y de los dos el Señor dice que hizo un solo pueblo. Ahí estamos nosotros, el Israel espiritual de Dios, que somos nosotros. Ahora, la iglesia judía cristiana en aquel entonces de Jerusalén todavía guardaban ciertos preceptos de la ley,
y por eso mandaban el circuncidarse todavía, porque eran judíos. Ellos venían arrastrando tradiciones judaicas y crecieron en ellas, y desde luego pues era difícil el quitárselas. Y aparte de eso, que no estorbaba en lo absoluto. La circuncisión corpórea ya no tenía ninguna validez comparada con la circuncisión del corazón y de los oídos que ahora el Señor demandaba. Hermanos, ya no era una circuncisión literal, sino una circuncisión espiritual a la que el Señor estaba refiriéndose. Entonces usted se va a dar cuenta que los judíos bajaron de Jerusalén a Antioquía e intentaron judaizar, y esto se hizo un gran problema. Entonces la iglesia de Antioquía comisionó a 2 delegados para que fueran a exponer el caso a la iglesia de Jerusalén, apostólica de Jerusalén, y ellos llevaron una carta y llevaron la información de lo que andaban intentando hacer usted sabe, los judíos circuncisos, intentando circuncidar a los gentiles, a manera de poder hacerlos parte de la gracia. Entonces llega Pablo, llega Bernabé a la iglesia, al concilio de Jerusalén, y usted ve el capítulo 15, ya el final de la disputa, hermano, que hubo ahí. Usted la puede leer en casita, lo que los apóstoles acordaron. Fíjese bien lo que dice aquí. Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, ¿de dónde? De Jerusalén, con toda la iglesia, ¿correcto? Escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía. Dice así, ¿verdad? Con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Hay otro pasaje que dice que eran profetas, los cuales eran profetas, hermano. Y enviaron esta carta con ellos. Fíjese bien, ellos enviaron, la iglesia de Jerusalén envió una carta con ellos, una carta con Pablo y con Bernabé, respaldada por los discípulos profetas de la iglesia de Jerusalén, que era Judas llamado Barsabás y Silas. Y enviaron esta carta con ellos. Fíjese bien lo que dice. Los apóstoles, esto es lo que decía la carta, hermano. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, ¿en dónde? No, léalo bien. Los hermanos que son ancianos, dice los apóstoles y los hermanos que son ancianos, ¿a quién? A los hermanos, ¿en dónde? No lo oí bien. Entonces, ¿a quién iba dirigida la carta? Por favor, ayúdeme, hermano, porque si no me voy a hacer trabas aquí. Lea bien. Enviaron esta carta con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Pablo y Bernabé, Judas, llamado Barsabás, y Silas. Y la carta dice a los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, ¿correcto? Fíjese bien. Entonces usted puede notar aquí que la carta iba dirigida a los apóstoles, a los hermanos y los ancianos de la iglesia de Antioquía. ¿Se da cuenta? Si usted está leyendo una versión 60, usted se va a hacer bolas, hermano. Lea la versión de las Américas, que es más clara, por favor, para que usted se dé una idea. Mire, comparado la versión 60 de Reina Valera a la versión de las Américas, es como si usted manejara un carro de 1960 a un carro de 1997. Solamente échele pluma cuántos años hay de diferencia. Muchísimos. Porque la versión 60 es una versión elaborada de 2 versiones. Una que se llama de 1909, que es Casiodoro de Reina. Y otra es que fue elaborada por Cipriano de Valera. Ahí surge en 1960 la primera versión llamada Reina Valera, por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Entonces ya cuando surge la versión griega, que es la que estamos manejando de las Américas, nos amplía un poquito más y nos corrige más de 2000 errores primarios, principales, comparada con la versión 60. Eso es para que se dé una idea. Esa información se la doy gratis porque no estaba incluida, hermanos, en el paquete. Entonces lea bien, por favor, hermano, y acostúmbrese a leer la de las Américas, que es una versión mucho mejor, más claridosa y más fidedigna, hermanos. Fíjense bien lo que dice, se lo voy a volver a leer. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos entonces a Antioquía.
los apóstoles, hermanos, y la iglesia o los ancianos eran apóstoles de Jerusalén. Pero la carta iba dirigida, enviaron con ellos y enviaron esta carta con ellos los apóstoles. ¿A quién iba dirigida la carta? A los apóstoles. Y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía. Ahí está. Entonces, aclaramos el punto. Si usted no lo ve es porque de plano necesita lentes, hermanos. Espero que no necesite más lentes que los míos. Muy bien, entonces terminando con esto, nos vamos rapidísimamente a comprender por qué Pablo, hermano, hablaba acerca de que él no iba a dejarle fácilmente la oportunidad a aquellos que querían ser apóstoles, aquellos que tenían el llamado, hermano, o mejor dicho, se sentían con un llamado de poder desarrollar un ministerio apostólico, pero desde luego que él se estaba refiriendo por los fines con los que ellos querían ser apóstoles. Entonces yo debo de recordarle a usted que la Biblia dice claramente, amados hermanos, que la iglesia del principio se estructuró bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Me explico? Entonces hay profetas y hay desde luego apóstoles. Mire, nomás para darle una idea, sacamos a otro que es Judas, llamado Bersabás, que no hemos hablado, que era profeta en la iglesia del principio. Y estamos hablando después del ministerio profético de Juan, porque el ministerio profético de Juan, lo repito otra vez, fue el ministerio profético antiguo testamentario o veterotestamentario o el ministerio profético de la ley, diríamos nosotros, porque la Biblia dice Juan profetizó, la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. O sea, Juan terminó prácticamente con el ministerio profético referente a la ley. Pero cuando él termina, y cuando él mengua, mejor dicho, entonces surge el ministerio profético de la gracia, que es Cristo Jesús. Él surgió como profeta de la gracia. A usted, debo recordarle que el profeta, hermano, de la ley terminó decapitado. Eso representa que terminó desviado. Se le quitó la cabeza por lo mismo, porque cuando el trabajo del profeta de Juan era venir y anunciar que venía un nuevo mover en Cristo Jesús. Pero él dudó. A él se le comisionó y se le dijo: cuando ya bautices al Cordero, cuando ya oigas el testimonio del Padre, que diga que este es mi Hijo amado, entonces ahora tú tienes que desaparecer. ¿Y qué hizo Juan? Siguió discipulando. Entonces, como él no se quiso quitar, hermano, el Señor lo quitó y le voló la cabeza. Eso significa de que el ministerio profético de la ley terminó sin visión y sin autoridad. Así se lo digo claramente. Porque él es el más grande, hermano, en el reino de Dios. Imagínense, de los profetas Juan es el más grande. El más grande. Sin embargo, terminó decapitado y sin visión y en la prisión. Entonces, cuando el Señor movió a Juan el Bautista, él empieza a surgir como profeta y como apóstol. Dos cosas muy importantes. Ahora, yo quiero decir algo. No quiere decir que en el Antiguo Testamento no hubiera habido apóstoles. Usted va a entender hoy por qué sí hubieron apóstoles, pero no se mencionó el ministerio apostólico en el Antiguo Testamento, sino que el ministerio apostólico se viene realmente a mencionar hasta en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesús vino como apóstol y sumo pontífice de nuestra fe, Cristo Jesús, pero también vino como profeta. Entonces él vino como profeta y como apóstol, y Pablo dice claramente que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ahora, la pregunta sería: ¿cuáles profetas? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Porque Juan profetizó hasta la ley. Juan profetizó de acuerdo a la ley, hermano, hasta que llegó Cristo, Juan el Bautista. Y luego dio lugar a la apertura de nuevos ministerios proféticos que no quieren ser reconocidos en la iglesia. Y muchos de esos ministerios, amados hermanos, quieren imitar curiosamente a los profetas del Antiguo Testamento.
Y entre ellos hemos salido nosotros con eso. He aquí, pueblo mío, dice el Señor. ¿Me entiende? Ok, no quiero decir que no sea válido, pero realmente el ministerio profético del Nuevo Testamento no debería de regirse así. Porque Pablo lo aclara y Pablo lo establece, que son vasos que manejan dones de inspiración y que son vasos que manejan dones de revelación. Mientras que el profeta del Antiguo Testamento era un visionario y también tenía la capacidad de estar conectado y oír la voz de Dios. Por eso era el que transmitía o trasladaba el pensamiento o el deseo de Dios al pueblo, hermano, o el mensaje de Dios al pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, la iglesia debería de ser una iglesia como la de Corintios, hermano. Una iglesia donde se muevan mucho los dones de profecía. Y que haya desde luego pues un tiempo donde pueda desarrollarse el don, porque el don de profecía principalmente es un don que va a traer un mensaje a la iglesia de consolación, de edificación o de exhortación. Cualquiera de esas tres cosas va a traer un don de profecía y va a venir a ayudar al trabajo del ministro, porque puede haber una persona que viene atribulada y opresionada, como por ejemplo ahorita, que el Señor me hablaba a mi corazón. ¿Sabe que eso es funcionar como bajo la influencia o bajo la inspiración del don profético, hermano? Cuando el Señor te da una palabra es funcionar bajo la inspiración y la dirección del don profético. Entonces, ahorita aquí yo profeticé 2 veces y usted ni cuenta se dio, hermanos. Una en la administración de la Santa Cena, porque pude percibir por el Espíritu que había gente que venía señalada de su conciencia, que venía con un sentimiento de culpa, que venía cargada porque el adversario posiblemente cometió algo, falló algo, surgió una debilidad, qué sé yo, lo que sea, y el enemigo utilizó eso para estar señalando. Y yo me di cuenta que profeticé una palabra para poder liberarle a usted de esa culpa, hablándole del poder de la sangre, correcto, la administración y el propósito de la Santa Cena, ¿es correcto? Y la otra fue cuando el Señor me habló a mi corazón y por inspiración le dije yo claramente a usted, hermano, que no es lo que el diablo dice de ti, sino lo que Dios ha dicho de ti. Eso es muy importante que creamos en eso. Entonces el don de profecía debería de manejarse de esa forma, hermano, que poder, y Pablo lo aclaró, hermano, y no me voy a concentrar con los profetas, pero quiero darle esto como un agregado, hermano. Pero Pablo dijo claramente en un momento dado que en parte hablamos, ¿correcto? Y en parte, mire, la iglesia debería de reconocer tanto el mover profético en cada ministerio, porque es bien necesario en la iglesia, y para poder estar al tanto cuándo Dios te va a hablar y a través de quién Dios te va a hablar. Pero como no tenemos educación en eso, a veces nosotros menospreciamos la profecía, y la Biblia dice que no menospreciemos la profecía. Así dice la Biblia, hermano, porque vemos el vaso por el cual Dios tal vez nos está utilizando. Y de repente decimos, no pudo haber sido Dios que me habló, y puede haber sido Dios que te haya dado una palabra. Pero como tú no estás educado en sí, o no nos hemos educado, hermano, a estar en contacto con el mover profético y el ministerio apostólico, que es bien necesario en la iglesia, entonces nosotros perdemos esa palabra que viene de parte del Señor. Y puede ser que de repente al entrar los sugieres, de repente el Espíritu Santo les active con un don profético y de repente profeticen sobre usted. No tiene que ser profeta. Y que le diga, bienvenido hermano, deseo que el Señor hoy le colme y le llene de toda bendición en Cristo Jesús. ¿Cómo se llama eso? Profetizar. ¿Me entiende? Entonces la gente de repente venía tal vez desconectada y como que de repente se enchufa, hermano. Y cuando entra al culto tenemos cultos explosivos. Y quiero decirle que la razón por la cual no hemos logrado tener cultos explosivos es precisamente porque no estamos apercibidos. O no vivimos apercibidos reconociendo los dones y los ministerios apostólicos y proféticos en la iglesia, que son bien necesarios. Y se lo repito nuevamente, el apóstol está bien conectado con el profeta y el profeta está bien conectado con el apóstol. Son dos ministerios fundamentales que el enemigo los ha peleado, hermanos. Hoy en la iglesia no hay ningún problema con que se diga que hay maestros que son bien reconocidos en la iglesia, que hay pastores que no están muy reconocidos en la Biblia y que hay evangelistas que solamente una vez se menciona en la Biblia y otra vez en Efesios capítulo 4 verso 12. ¿Se ha dado cuenta de eso?
Sin embargo, los reconocemos más. Podemos hablar de un Gigi Ávila, un Lázaro Santana, hermano, que para los que conocieron, un Carlos Anacondia, hermano, que fueron tremendos evangelistas. Que Dios los usó tremendamente, pero que posiblemente en nuestro tiempo podrían ser grandes apóstoles y grandes profetas. Porque Dios es un Dios que promociona. Si Dios te llama de repente en este tiempo en un ministerio, Dios puede ir agregando la fidelidad hasta llevarte a un nivel de autoridad donde Dios quiera realmente utilizarte desde otra plataforma. Hay que estar atentos a cómo Dios se mueve. Está aquí conmigo todavía, ¿verdad? Entonces, Pablo, hermano, notó que había ese conflicto, el apóstol Pedro también en la iglesia al principio. Y entonces, principalmente Pablo, que era un tremendo defensor de la doctrina y también del apostolado y del ministerio profético, fue el que más habló de los apóstoles y los profetas, si usted se da cuenta. No fue tanto Pedro, porque Pedro era apóstol, hermano, de la circuncisión, pero Pablo era apóstol, hermano, de toda la gentilidad y había sido comisionado para eso. Entonces usted tiene que entender, hermano, que es como todo. El enemigo creará confusión a manera de desacreditar lo verdadero. Ya lo he repetido varias veces y en varias ocasiones, hermano, que toda mentira se edifica sobre una verdad. Lo he dicho muchas veces. Es por eso que sabemos o debemos de entender que si en la iglesia del principio la presidieron ministerios apostólicos y proféticos, también el adversario va a intentar desacreditar hoy en día los ministerios y al grado que los va a querer borrar y desaparecerlos de la historia, como ha sucedido durante tanto tiempo. Que hasta creo el siglo XX es cuando empezaron bueno, más que todo en el siglo XIX. A finales del siglo XIX se empezaron a restaurar y desde luego pues ha sido un caos, ha sido una tremenda lucha y se ha tenido que pagar mucho por parte de otros para que hoy ya haya tantos apóstoles. Algunos de ellos son, algunos de ellos no son, hermano. Y es donde yo quiero mencionar este tema precisamente para identificar un poquito a los que realmente son, para poder honrarlos, y a los que no son, para no prestarles la atención necesaria. Así de sencillo. Es muy importante eso, porque Pablo lo aclaró y lo dijo que así tenía que hacer. Entonces, el enemigo ha peleado para borrarlos, desacreditarlos y anularlos juntamente con el ministerio profético. Los cuales, digo yo, creo que le han hecho más daño al adversario por la revelación que se mueve, por el trabajo de estructurar, por la comisión, por la capacidad de ver el mundo espiritual también que tiene el profeta principalmente. Digo que el profeta es un arma mortal para el reino de las tinieblas, porque no hay un profeta que no tenga un espíritu de guerrero. El profeta se distingue por tener un espíritu de guerra constantemente. Entonces, usted ve un guerrero, va a tener una unción profética de seguro. Así se lo digo antemano. Vamos a definir rapidísimo para entender qué significa el término apóstol. Y cuando vamos al griego lo conocemos como prácticamente apóstolos. Diga conmigo apóstolos. Más recio, apóstolos. Para que se oiga bien. Eso significa, o mejor dicho, así se le llama en el griego a un apóstol. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, dice que los llamó como apóstolos. Y en el latín se traduce como apóstolos, ya con la U, apóstolos. Entonces, antes de que llegara a nosotros como lo que conocemos apóstolos, era apóstolos, ahora es apóstoles en nuestro lenguaje, ¿correcto? Entonces, en el griego, repito nuevamente, diga conmigo apóstolos. En el latín, apóstolos, con U, apóstolos. ¿Qué significa el término apóstol? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito, hermano, de que el Señor llamara apóstoles o apóstolos o apóstolos desde el principio? ¿Y por qué el Señor estableció a la iglesia para que fuera una iglesia que fuera ministrada, sin duda alguna, en diferentes ramos, diferentes áreas, de acuerdo a la comisión, por ministerios que tuvieran un manto apostólico? ¿Por qué, hermano? Porque mire, el término apóstolos del griego significa, diga conmigo, enviado. Enviado. Entonces, cuando se habla de un apóstol, se habla de un enviado. Aquí viene la pregunta, ¿quién envía?
Y nosotros como religiosamente hablando, inmediatamente vamos a la Biblia y decimos los ministros, ¿verdad que sí? Pero yo le voy a decir algo, quien realmente envía a un ministerio apostólico es el Señor. Los ministros colaboran dando testimonio, y eso lo vamos a ver más adelantito. Y por eso hay momentos que son usados, hermano. Y ha habido apóstoles que Dios ha levantado durante la historia, que nadie ha orado por ellos, que nadie los ha ungido, que nadie los ha dicho, ahora te envío como apóstol comisionado para que vayas. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos porque alguien la estructuró y nos la enseñó, pero no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, yo se lo voy a plantear hoy, hermano, para que usted lo vea, de que realmente puede haber un apóstol que el Señor llame en un momento dado, de acuerdo a su experiencia. Cada ministerio tiene que ser honesto y saber si el Señor lo llamó a ese ministerio o no lo llamó, pero usted va a mirar que hay diferentes formas. Yo creo que cuando se habla de un envío, tiene que haber, si bien es cierto, un testimonio ministerial, pero el testimonio ministerial Dios lo puede dar, hermano, cuando estés fuera o estés dentro de la comisión. O sea, antes o después, y pareciera que estoy dándole una clase a pastores, hermano, pero no. Yo quiero que usted entienda como iglesia a reconocer a los apóstoles verdaderos, a los apóstoles que no son verdaderos también, y cuáles podrían ser sus características, desde luego. Entonces, cuando hablamos de un apóstol, decimos que estamos hablando de un enviado. Diga conmigo, enviado. Entonces, hay una parte importante. Cuando definimos esto, podemos decir que apo significa aparte. Del griego, apo significa, es un prefijo que significa aparte, también significa fuera o lejos. Y estelo, que viene a ser apóstolos, que se traduce como estelo, significa yo envío o yo pongo. Dos cosas importantes. Entonces, un apóstol significa alguien que fue enviado y que el Señor puso. Está aquí conmigo, ¿no? ¿Para qué lo puso el Señor al apóstol, hermano? ¿Para qué lo puso el Señor como apóstol, mejor dicho, a un ministro o a un vaso, sino para que lleve a cabo una labor? Dígame, ¿será que el apóstol hace todo el tiempo la misma función y todos los apóstoles tienen que ser igual? Es como si yo le dijera a usted, hermano, que su esposa se parece a usted, y no es cierto. No es verdad. ¿Correcto? Usted mismo lo ha pensado y está dicho, caray, esta mi mujer es muy diferente a mí. Yo pienso hacia el sur y ella dice, no, es hacia el norte. Y yo digo que yo estoy bien, pero a lo mejor ella está bien. ¿Correcto? Entonces usted tiene ese conflicto, hermano. Es lo mismo sucede con el ministerio. El ministerio es como un matrimonio. Cuando Dios le da un don a un ministro, hermano, Dios lo casa con el don, con ese don. Pero lo que le quiero decir es que cada matrimonio es diferente, hermano amado. Si yo voy a la casa de cada matrimonio de usted, le garantizo que usted va a vivir de una forma diferente a la que yo vivo. Y usted me puede criticar a mí mi forma en la que yo vivo, y yo puedo llegar a su casa y criticarle la forma en la que usted vive, y así cada uno vamos a distinguirnos por las diferencias que tenemos. Igual es el ministerio. Por eso le digo, no podemos nosotros tratar de comparar, de decir, espérame, este no tiene lo que tiene el otro, a lo mejor sí o no es, o este no tiene, se me hace que no es, y de repente creo que sí es. Entonces caemos en la inmadurez del prejuicio, hermano, porque no comprendemos. Estamos viendo características equivocadas de un verdadero y un falso. Entonces yo quiero, hermano, que vayamos avanzando un poquito para que entendamos que un apóstol es una persona, hermano, enviado que Dios puso, que no necesariamente la puso otro ministro, pero que en el camino otro ministro puede dar testimonio de ese manto o de ese ministerio para que tenga la libertad de estructurar. Y aquí le voy a aclarar algunas otras cositas, hermano, porque hay apóstoles de diferentes tipos, se lo vuelvo y se lo repito nuevamente. Y yo lo que le quiero decir, por lo que le estoy diciendo esto, es porque la iglesia tiene que reconocer la diversidad apostólica con la que está siendo ministrada, que no todos son iguales, y que no podemos nosotros, como la iglesia ha hecho durante siglos, hermano, ignorarlos y borrarlos, porque entonces estaríamos colaborando con el ministerio satánico que quiere quitarle a la iglesia dos vasos importantes que ayudan a estructurar.
y que le dan crecimiento y vida a la iglesia. El profeta lo necesitamos para que venga a darle vida, que venga a hablar de parte de Dios y que te diga, así te dice el Señor, o que te ponga como el profeta Abel Brito. Me comentaba la hermana Verónica anoche, algo muy lindo, hermanos, que tuvimos una experiencia muy linda. El Señor sanó a tu hija anoche, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo amaneció mi hija? ¿Bien? Gloria al Señor, qué bueno, qué lindo, un milagro bien hermoso que vimos anoche acá. Dios se mueve, hermano, en los momentos menos indicados, ¿sí? Y los momentos que menos esperamos es cuando el Señor dice, ahora, se activa, hermano, o dirige. Pero me comentaba la hermana que cuando vino el profeta Abel Brito para acá, que es una gran bendición, por cierto, bendecimos su ministerio, cuando dicen amén. Se han cumplido muchísimas profecías en este ministerio que Dios les ha dado a través de ese vaso. Que cualquiera podría decir, no puede ser de Dios porque le gusta así el caribeño. ¿Cómo no? Si es cubano. Lógico, ¿no? Pero es muy hermoso su ministerio. Entonces me decía la hermana que cuando el siervo, el profeta, le estaba poniendo a ella una pulserita que él lo aclara aquí, lo dice que no es un amuleto, ¿correcto? Es simplemente algo que él ha elaborado para ayudar a su ministerio y lo ha bendecido, lo ha ungido a manera que cuando la persona se lo ponga pueda percibir una sanidad o pueda recibir un milagro de parte del Señor, que yo lo creo firmemente. Porque la Biblia dice que en el principio la iglesia apostólica tenía la costumbre de ungir los trapos, los pañuelos y mandarlos para la sanidad, y aún hasta los demonios salían, hermano. Salían. Eso es de acuerdo a la fe. Y él lo aclara, es de acuerdo, esta es mi fe. No es un amuleto, es mi fe. Yo respeto eso, es la fe, hermano. Es como cuando los hermanos me piden, cuando viene un equipo nuevo y dicen, pastor, por favor, me gusta esa actitud muy linda, hermano Juan, que me ha pedido siempre, hermano Sergio de atrás, me dicen, bendiga estos aparatos. ¡Claro! Hay que ungirlos y dedicarlos. Eso se llama fe, hermanos. Es muy importante para que sean preservados y el enemigo no los ataque. Yo he tenido eventos que he hecho en el pasado, no aquí en la iglesia o tal vez aquí también, pero en otros lugares, que literalmente el adversario nos ha pagado el equipo así, hermano. Yo he tenido que predicar a capela. Para que usted cree que no puede hacerlo el enemigo, que de repente le meta el dedo a un transitor y se queme eso. Claro que lo puede hacer. Por eso hay que orar y hay que protegerlos, hermano, para que el adversario no pueda destruirlos. Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Entonces, le comentaba esto para que usted entienda que hubo un mover muy lindo en el principio, pero desde luego que también hubieron personas que no eran personas legítimas, que Pablo los identificó, que el apóstol Pedro los identificó. A ellos se les llaman los falsos apóstoles, los falsos obreros. Pero eso no significa que porque haya falsos no hay verdaderos. Repito, señores, abramos nuestra mente, dejemos ya nuestras reglas teológicas que hemos formado principalmente en las escuelas y universidades cristianas, que hemos moldeado a la gente de tal manera que les hemos robado riqueza. Por el hecho de que nos hemos encerrado, de que no hay, hermano, ministerios que siguen estructurando. Amados, lean bien el libro de los Hechos, lean Romanos, lean Primera de Corintios, lean hasta Apocalipsis. Ahí habla del ministerio apostólico y profético. Habla. No podemos sacarlo, porque es parte de la iglesia. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, ya la vez pasada le probé que había más de 12 apóstoles, hermano. Como algunos dicen, pero es que solamente había 12 apóstoles. En la Biblia solamente habla de 12. No, habla de muchos más apóstoles. Y cuando entremos al otro tema de los perfiles de los apóstoles, hermano, usted se va a dar cuenta que vamos a perfilar algunos que la Biblia no dice literalmente que eran apóstoles, pero se ve el perfil apostólico del ministerio de ellos. Que Pablo y la Biblia posiblemente no dijeron estos son apóstoles, pero que la Biblia los está reconociendo por los rasgos que ellos manifiestan bíblicamente hablando. Entonces, entremos en el punto. Los falsos apóstoles han existido desde el principio. Quiero decirle que hablaban en este caso de Dios, y por eso hay que tener cuidado, porque los falsos apóstoles, quiero decirle que hablan de Dios, hablan en el nombre de Dios. Pero sus intenciones no eran la salvación y la sanidad de las almas, pero sí el reclutar las almas a manera de abusarlas, extorsionarlas. A esto se refirió el apóstol
Pablo y el apóstol Pedro. Y yo quiero que vayamos otra vez al pasaje, rapidísimo, y luego vamos a otro pasaje con el apóstol Pedro. ¿Está listo? Segunda de Corintios 11:12. Dice, pero lo que hago continuaré haciéndolo. Por eso Pablo era un apologista, hermano. Cuando hablamos de una persona apologista, estamos hablando que es un término técnico que se utiliza para hablar de una persona que está dispuesta a defender, a ponerse, a debatir, a refutar. Es un defensor, hermano, un apologista. Entonces, Pablo era un apologista. Dice, pero lo que hago continuaré haciéndolo. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Defender, hermano, a los verdaderos apóstoles y exponer a los falsos apóstoles. Fíjese bien, dice, pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales ¿a quién? Plural. No lo oí, perdón. ¿A quién? Plural. A nosotros. O sea, él estaba hablando de los apóstoles de Antioquía, hermano. En aquello en que se glorían. Porque los tales, aquí expone a los falsos, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Fíjese bien, de esos hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que no se pueden hacer actos proféticos, pero hay actos, hermano, que se están manejando hoy en día, que ya rompieron la frontera de ser actos proféticos para convertirse en abusos de falsos obreros, de falsos ministros. Pueden ser apóstoles o profetas fraudulentos, que ya no están interesados en las almas, que están interesados, me refiero en la sanidad o en la liberación del alma o la salvación del alma, pero están interesados en el reclutamiento de almas para fines personales o para lucrar a través de ellas. Y ahí es cuando la iglesia tiene que abrir los ojos. Pero no porque haya falsos, amados hermanos, vamos a enterrar a los verdaderos. Porque los verdaderos son necesarios para estructurar a la iglesia. Los verdaderos son necesarios para ministrar a la iglesia. Y ahí es cuando, hermano, tenemos nosotros que abrir nuestro corazón y nuestra mente para empezar a considerar restaurar los ministerios, principalmente en este ministerio que creemos que estamos abiertos a la administración apostólica, profética, evangelística, pastoral, magisterial. Los 5 ministerios deben de pisar este púlpito media vez, sean legítimos, y que vengan a dar una palabra. Y hasta ahorita creo que hemos dado oportunidad a ministerios que han venido. No todos han sido apóstoles, no todos han sido profetas. Tenemos muy poca visita de evangelistas porque es muy difícil hallarlos. Ahora ya no hay, ya se acabaron los evangelistas, hermano. Ahora ya hay más evangelistas o evangelistas, dicen por ahí, ¿no? Entonces, pero sí necesitamos a los verdaderos evangelistas que vengan a encender a la iglesia para que se retorne o se restaure el amor a las almas perdidas, hermanos. Los pastores del amor, desde luego necesitamos pastores, gente que tenga desde luego un temperamento así medio flemático, porque la gente tiene la ideología que el pastor tiene que ser así. Y quiero decirle que el pastor no debe de ser flemático. El pastor debe tener un buen carácter, porque si no tiene un buen carácter, el pueblo se lo acaba. Y esa es una de las razones por las cuales la mayoría de los pastores anglosajones mueren de ataques al corazón, porque la iglesia los forza a que ellos tienen que decir lo que ellos quieren, tienen que hacer lo que ellos quieren, y si no, se les acaba el cheque. Y entonces ellos sufren, hermano, cada vez que suben a predicar, se bajan, ¿será que le di un buen mensaje a la iglesia? Y van con los líderes y dicen, ¿qué pasó? ¿Lo hice bien o lo hice mal? Más o menos, pastor, le vamos a bajar el sueldo. ¿Sí me entiende? Entonces viven asustados porque tienen casas, tienen, hermano, cosas que pagar. Nosotros los latinos no, somos más osados, hermano. No somos tan codependientes de la iglesia, algunos. Otros sí. Y vamos a hablar un poco de ellos, ¿no? Para entrar en detalle. Ahora, fíjese bien, Pablo dijo que los tales eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿sí? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, dice el verso 15,
no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 5, verso 2. Y usted se va a dar cuenta que aquí el apóstol Pedro también habló, hermano, de la importancia de que los verdaderos no se desviaran por las intenciones de los falsos. Fíjese bien, ¿lo tiene? 1 de Pedro capítulo 5, verso 2. Dice aquí a pastorear, porque el apóstol puede pastorear, el profeta puede pastorear, aunque un ministerio bajo la... Bueno, ahí no nos vamos a meter. El evangelista puede pastorear, el pastor desde luego puede pastorear, el maestro puede pastorear, pueden funcionar como pastores, desde luego. Entonces dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Así dice, como dice, velando por él, no por obligación, sino dice voluntariamente. ¿Se da cuenta? Como quiere Dios. ¿Cómo quiere Dios que se pastoree el rebaño? Velando por él y no por obligación, sino voluntariamente, o sea, con amor. ¿Sí? No por la avaricia del dinero, que esta ya sería la intención de aquellos que están interesados en pastorear por la avaricia del dinero. ¿Sí? Están contando las fichitas, hermano, y están diciendo, si tengo 100 almas me va a entrar tanto de ofrenda, más o menos me puedo comprar una casita de unos 500,000, 750,000 dólares. Hay muchos que pensarían así, hermanos. ¿Me explico? Una ofrenda, que me den un buen carro nuevo. Bueno, quiero decirle que es una mala manera de pensar. Con esto no estoy diciendo que la Biblia no honre al que sirve al altar, porque la Biblia manda y enseña que el que sirve en el altar debe de comer del altar, y no hay ninguna deshonra, porque el obrero es digno, si quieres tener un salario, de su salario. Pero aún así, eso es una opción, porque Pablo optó para no ser carga para las iglesias ni los santos, trabajar con sus propias manos, correcto, tanto él como los demás. Eso es opcional. Pero la orden de Dios es que el que trabaja en el altar viva del altar justamente y correctamente. No porque un ministro opte, hermano, en no vivir del altar, significa que la iglesia lo va a deshonrar en no honrarlo con nada. Eso es completamente erróneo e incorrecto. No hay ninguna bendición y ninguna honra en tener una mentalidad de ese tipo, hermano, porque el ministro sigue siendo humano y sigue teniendo necesidades, hermano. ¿Dicen amén? Ahora, si no quiere ser carga para el ministerio, pues esa ya es decisión del ministro. Pero la autoridad, hermano, y ¿qué le digo? La permisión de Dios habla de que el ministro debe o puede o tiene el derecho, si así lo desea, de vivir de la iglesia, porque sirve a la iglesia, aunque no me diga amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pero hay personas que se dedican solamente a esta mentalidad. Todo lo ven, hermano, los miembros lo ven dinero, todo lo ven como si fuera pues una empresa. Están viendo que personas están llegando, dicen ya llegó más dinero, ¿verdad? Y tal vez la persona ni da, ni tiene para dar. Y los meten a pactos, los forzan a que hagan actos de fe, hermano, y ahí le dicen, si le crees al Señor, ve y saca de la tarjeta de crédito y siembra en el reino. No, espérame, eso no es de Dios, hermano. Eso no puede ser de Dios. ¿Cómo Dios va a querer que te endeudes, hermano, con algo que no te pertenece? Quiero decirle que todo lo que está a crédito no es suyo. Usted tiene derecho, pero no es suyo. Diga conmigo, eso no es mío. No es suyo. Es de quien se lo está prestando a usted. Debe de lo suyo, de lo que el Señor le ha permitido cosechar. Pero eso no es suyo. Entonces ahí entramos, hermano, a mirar el abuso de algunas personas que le ponen título a ciertas cosas y se van hasta el otro extremo. Yo no estoy diciendo con esto que no crean los actos proféticos. No, señor. Yo creo firmemente en los actos proféticos. Yo creo que si el Señor me dice, vacíate las bolsas que traes ahí, todo lo que traes, ven y ponlo en mi altar y yo te voy a abrir puertas y te voy a bendecir, yo tengo que creer a un acto profético. Esa es mi fe, hermano. Pero va a haber personas que aunque yo lo diga no lo van a creer.
Entonces jamás van a conocer lo que significa vivir o actuar en fe si no actúan cuando el Espíritu Santo está haciendo un llamado. No van a conocer si realmente es así o no es así, porque no están creyendo. Pero hay otros que se brincan la barda, hermano, y a manera de abusar al pueblo, a manera de explotar al pueblo, a manera de extraer riquezas del pueblo que posiblemente el pueblo no tiene, los abusan al grado que los exprimen al nivel que tocan la fe de ellos, a manera de que llega el día que no quieren nada con el Señor. Porque dicen, yo no quiero esa iglesia cristiana porque ahí solamente hablan de dinero. Yo no quiero ir a tal iglesia. Quiero decirle que no se habla de dinero solamente en las iglesias cristianas. No, señor. Usted va a cualquier iglesia, hermano, y le van a hablar de dinero. Mire, si usted va a una iglesia católica, y quiero decirlo claramente, cuando usted entra a una iglesia católica, lo primero que le ponen ahí es un santo con un lugar para que usted ponga monedita, ¿sí o no? Y camina un poquito más, ahí está otro santito con otra monedita. Y así usted cuando vaya saliendo ahí ya va medio bajadito. Aunque no me diga amén. Y luego usted sale todavía y afuera les están vendiendo ahí las imágenes para que se las lleve a su casa. También es sacadero de dinero. Aquí no vendemos nada, hermano, se lo aclaro. Mientras me das un poquito de sonido más en los monitores. Aleluya, ya me volví medio predicador. ¿Sí? Muy bien, entonces Pedro dice claramente ahí, hermano, fíjese bien, no por la avaricia del dinero. Entonces hay gente que es avaricienta, avariciosa, que está viendo todo lo de Dios a ver cómo saca dinero. Por favor, amados hermanos, no tengamos esa mente mezquina y raquítica como hijos de Dios, que cuando venga un ministro de Dios aquí y que sea esforzado, por ejemplo, para poder sacar un buen trabajo musical, que ha invertido para poder sembrar, hermano, en la iglesia. Esa es la visión de él, es muy respetable. Está creyéndole a Dios que posiblemente a través de su material va a bendecir al pueblo del Señor. O que venga Abel Brito y diga, tengo pulseritas de plata y esa es mi fe. Si alguien cree que se puede sanar, usted diga, no, eso no puede ser de Dios. Espéreme. No tengamos esa mentalidad, hermano, tan cerrada de decir que no puede ser del Señor. Eso sí, revisemos bien para que no seamos abusados por todas esas personas que andan vendiendo hasta a saber qué cosas que no son ciertas. Pero actos proféticos de fe hay que, hermano, abrazarlos. Hay que reconocerlos. Y hay que respetarlos. ¿Dicen amén? Porque de esa forma posiblemente ellos viven. A lo mejor de esa manera ellos se sostienen, hermano. Nosotros no sabemos cómo viven ellos. Yo no le pregunto a ningún ministro que viene aquí cómo vives tú, en dónde vives o cómo le haces para sobrevivir. Entonces, si nosotros como iglesia no honramos a los ministros, hermano, de acuerdo a la fe que ellos tienen, solamente porque hay personas que se dedican con la avaricia a explotar al pueblo, estamos perdiendo la bendición de verdaderos ministros. Sí, cierto, sí hay gente que se dedica, posiblemente hay gente que diga, voy a plantar una iglesia para que me vaya bien, porque yo creo que no fui nada en la vida y no fui profesional, ni tengo tampoco ningún oficio, fui un flojo toda mi vida y ahora ya estoy viejo, más o menos sé un poco de Biblia, creo que voy a poner una iglesia, dice. Me voy a hacer pastor. ¡Ja! Ahora, yo sé que hay gente que tiene carisma, que es carismática, hermano, que ala personas. Tiene hasta cierto punto, yo le llamo líderes natos, porque son personas que fueron diseñadas por Dios, de acuerdo al diseño, hermano, en la preexistencia eterno. Que Dios diseñó que ellos fueran líderes, hermano, y el enemigo cuando vinieron ellos acá los contrató y desvió su liderazgo. Pero el Señor había predestinado que ellos fueran líderes lindos, hermano, en una preexistencia que yo creo firmemente que nosotros estamos más viejos de lo que parecemos. Aunque las hermanas no me digan amén. Pero están más viejitas, hermanitas, así es que lo siento. Por fuera sí tenemos la edad, pero por dentro creo que estamos más viejos de lo que parecemos.
Vea bien, por favor, el verso. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Dice que el verdadero ministro es con sincero deseo. Vela por las almas, ministra. No por obligación, no es por el dinero. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, dice Pedro, hermano. Entonces usted va a notar que es de notar que existía una lucha entre el cuerpo ministerial con los falsos obreros, apóstoles falsos que tenían intenciones contrarias a un verdadero enviado. Eso existía desde el principio, que había ese debate. Ahora, usted va a mirar que la iglesia de Éfeso, hermano, fue una región encomendada al apóstol Timoteo, porque Timoteo era apóstol, la cual estaba entrenada a probar a los verdaderos apóstoles. Pablo fue el apóstol que engendró de sus hijos más apóstoles, a los cuales le comisionó la conquista de regiones, que es un rasgo apostólico, hermano. El apóstol es regional, mientras que el ministro local o el pastor nato, natural, él solamente se preocupa de todo lo que pasa dentro de una congregación. A él no le importan las relaciones externas, ni tampoco la ciudad, no siente carga por la ciudad. Ellos solamente piensan en las almas que tienen, que les vaya bien. Entonces, ese es el carácter pastoral natural. El ministerio apostólico siempre va a hablar, hermano, de conquistar ciudades, regiones, establecer obras, levantar líderes, dejar un legado para futuros, para el futuro de la iglesia, buenos ministros. Hay rasgos apostólicos muy importantes que considerarlos. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, verso 2, por favor, rapidísimo. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Usted va a mirar aquí que ahí se probaban los apóstoles. Vamos, dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Hablando el Señor a la iglesia de Éfeso, fíjese bien. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a quienes, a los malos. Y has sometido a prueba a quienes, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿qué dice? Mentirosos, ¿correcto? Eso significa de que había mentirosos, había falsos, hermano, apóstoles. ¿Cómo los hay hoy en día, señores? Quiero aclarárselo, que hay falsos apóstoles, hay apóstoles mentirosos, pero hablan en el nombre de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Es como si yo me estuviera comprometiendo solo, pero yo quiero decirle, hermano, que yo debo de reconocer que en la iglesia el pastor local o el ministro local, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, hermano, que está pastoreando una congregación, por grande o pequeña que sea, debe de saber quién va a pisar este púlpito y qué va a decir al pueblo. ¿Y qué va a hacer con el pueblo? Porque luego después, hermano, llegan falsos apóstoles, que ya vemos características de los falsos: mentira, avaricia, codicia, ¿correcto? ¿Qué vienen a hacer? A explotar y exprimir y abusar al pueblo. Yo quiero decirle, amado hermano, en esta preciosa hora, que el verdadero ministro de Dios se va a empezar a distinguir, porque no es una persona que su corazón esté interesado en el dinero del pueblo, aunque tiene la obligación de hablar del dinero. Aunque no me diga amén. Alguno estará pensando y estará diciendo, pero pastor, ¿por qué tiene que estar hablando de dinero? ¿Sabe por qué? Porque hemos crecido en una cultura tan distorsionada y tan dañada y tan fracturada, diría tan afectada, no sé cómo llamarle ya, hermano, si habrá otro término más, que cuando se habla de dinero, lo primero que empezamos a hacer es a rechinar y decir, caray, esto como que este tema no me está gustando, y empezamos a movernos y decir, no, a mí no me van a sacar ni un pelo, y empiezan rápidamente a bloquearse. Pero sabe que en el reino de Dios, hermano, la forma que se mueve para Dios bendecirte es que primero te da. ¿Correcto? Te da toda bendición, te da riqueza. Sales tú a tu trabajo, Dios te bendice y te permite cosechar y te permite tener. Y ahora de eso te dice, quiero que me bendigas y que bendigas mi reino para yo darte más. Aunque no me diga amén. Y de esa forma empieza el Señor
a empezar a circuncidar nuestro corazón, nuestra mente, para empezar a tornarla en un corazón y en una mente de cuidar el reino de Dios y no solamente de aprovecharnos del reino de Dios. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos creen en las sanidades? ¿Cuántos creen en las liberaciones? ¿Cuántos creen en las restauraciones familiares? ¿Cuántos creen en la restauración del individuo? ¿Usted cree todo eso? ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Dígame, ¿cuánto tendríamos que pagar al Señor por habernos liberado, por habernos sanado, por haber hecho un milagro, por haber restaurado nuestro matrimonio posiblemente, por haber rescatado nuestra vida de la miseria de donde andábamos posiblemente? Díganos cuánto nos hemos ahorrado en lo que gastábamos, y cuando venimos a la iglesia a veces no tenemos el corazón para sembrar algo, por lo menos poquito, de todo aquello que el diablo te estaba robando antes de que conocieras al Señor. Diga conmigo, Eló. ¿Verdad que sí nos hace falta eso? Ahora, yo entiendo que hay personas, hermano, que se dedican a esto y están hablando, metiendo a la gente en pactos y pactos y pactos, y hacen tantas obras de, entre comillas, le llaman fe. Tenga cuidado, porque eso no es fe. Eso se llama abuso. Ahora, si Dios, hermano, levanta un proyecto, levanta una visión en un ministerio, pues lo quiere hacer parte usted de esa gran bendición, y de seguro que le va a dar para que usted tenga para poder sembrar en el proyecto que Dios levante en un ministerio. Y Dios se lo va a dar. Pero se lo va a dar para que usted pueda apoyar la visión ministerial. No se lo va a dar para que usted se lo clave, porque entonces se va a comer la semilla. Y Dios no le puede dar, porque lo primero que Dios enseña es que Él te da para que aprendas a dar. Hello, Dios te da para que aprendas a dar. No te quita Dios de lo que no tienes, hermano. Aunque si tú es lo último que tú tienes y quieres hacer un acto profético, como la mujer que dio 2 blancas, hermano, ¿se acuerda usted? Esa viejecita, estaban el Señor con el arca del tesoro ahí al frente, y estaba, me imagino, el Señor sentado con sus discípulos viendo a ver quién daba, y venían los ricos y los fariseos y daban mucho dinero, y de repente llegó una viejecita, hermano, y dio lo único que tenía, 2 blancas que representaban 2 moneditas de cobre, que era lo más bajo de la moneda griega romana en aquel entonces, hermano. Lo más bajo. Y dio 2 blancas la viejita. Y Jesús le hizo un gran halago. Todos los ricos de este mundo han dado de lo que les sobra, pero esta mujer dio de lo único que tenía. ¿Sabe cómo se llama eso? Un acto profético. Pero hermano, si Dios te está bendiciendo, tú tienes que saber que Dios te está bendiciendo para que seas parte del trabajo ministerial que se está llevando en una obra. No es para que tú digas, ahora me voy a comprar un carro, ahora me voy a comprar una casa, ahora me voy a comprar un traje, ahora le voy a comprar a mis hijos zapatos de lujo, y ahora me voy a ir a comprar corbata, anillos, relojes, hermano, alhajas, y ahora sí, vámonos, vieja, a viajar. Y la iglesia, ahí que vea el pastor a ver cómo sale. Eso sí, cuando se le corta la bendición, pastor, ore por mí porque fíjese que no sé qué me ha pasado. Se me rompió el carro en el camino. Pastor, que esto, y no estoy diciendo que le vaya a pasar esto, pero sabe que eso pasa. Cada vez que alguien quería redimir, hermano, delante del Señor, tenía que agregarle una 5ª parte. Cuando alguien robaba algo, le tenía que regresar a quien le había robado 4 veces más. Tome nota, por favor. Ahora, yo entiendo, hermano, el temor que hay en la iglesia, generalmente hablando, porque hay obreros fraudulentos que se han titulado, hermano, que realmente no son de Dios, que han salido a abusar al pueblo y que han salido a extorsionar al pueblo con actos proféticos, con medios, con cosas. Pero usted se da cuenta que aquí no vivimos así. ¿Se da cuenta de eso, hermano? No lo escuché. ¿Se ha dado cuenta de eso o no?
¿Sí? Eso le debería dar a usted la mayor libertad de decir, voy a sembrar en un ministerio de Dios y las arcas de la iglesia no les va a faltar absolutamente nada. Vamos a tener sobreabundancia en vez de que tengamos necesidades. Y usted debería de decir, como es un ministerio que Dios me puso aquí, me está bendiciendo, lo voy a honrar con mi siembra. Esa debería ser la actitud. ¡Qué lucha! No se oyeron los amenes, ¿verdad? Pero la iglesia de Éfeso, hermano, fue una región encomendada, se lo dije al apóstol Timoteo, la cual Pablo se la entregó para que la conquistara y probaba a los apóstoles. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque, hermanos, los falsos se van a dedicar solamente a hablar de dinero. Yo no quisiera estar en un ministerio donde todo mensaje fuera dirigido al dinero. Y ahora pacte con el Señor y Dios le va a bendecir. Y no tiene, no importa, saque de la tarjeta de crédito, es su fe. No, espéreme un segundo, eso no es fe. Eso no es fe. ¿Cómo usted va a sacar de su tarjeta de crédito, hermano, para dar? No, Señor. Eso no es suyo. Usted debe de lo que es suyo. Es lo que Dios prospera y bendice. Eso no le pertenece a usted. Eso se lo prestaron. Tiene derecho, pero usted no es suyo, no lo ganó. ¿Está conmigo, verdad? Hay que entender esa parte, hermano. Y no vamos a dejar que vengan aquí tampoco a ultrajar, ni lo hemos dejado nunca. Hemos permitido desde luego, y estamos muy de acuerdo, a que se hagan actos proféticos en este ministerio y que también pues se levanten ofrendas, porque es muy correcto. La Biblia enseña la administración de las ofrendas, porque si usted no aprende a dar, hermano, entonces usted es de uno de los que solamente les gusta recibir. Y entonces Dios le va a estar dando a usted raciones y lo va a mantener solamente recibiendo. Eso es todo. Pero Dios quiere llevarnos a un nivel exagerado, distinto. Y diga conmigo, ay Señor, no me gusta el tema, pero es la verdad. Aleluya. ¿Cómo pruebas a un verdadero apóstol? Vamos al tema ya a cerrarlo, porque tenemos que avanzar rapidísimo. Es que no sé por qué el tiempo, hermano, se va tan rápido, hombre. ¿Cómo pruebas a un verdadero apóstol? Número 1, con ver su envío. Dijimos que apóstolos era un enviado, ¿correcto? Un enviado ¿por quién? Por el Señor. ¿Cómo Dios se va a encargar de enviarlo? Ay, por favor, hermano, no le preguntemos a Dios, no hay un modelo para enviar. Mira, los 12 los comisionó él, físicamente hablando, literalmente hablando. A Pablo lo tumbó del caballo. A Bernabé ni siquiera lo comisionó, solamente lo llamó. Bernabé nunca miró al Señor. Los demás apóstoles nunca miraron al Señor. Por eso le digo, hay distintas clases de ministerios apostólicos. Nos hemos hecho bolas por algo tan sencillo y necesario en la iglesia. ¿Cómo pruebas a un verdadero apóstol? Hay que ver su envío. ¿En qué se concentra su ministerio? Si está anclado en su ministerio para abusar las almas, para extorsionar las almas, o para liberar y sanar y salvar y restaurar a las almas, hermano. Si tú estás viendo que un ministro está concentrado en restaurar, en sanar, en liberar, en salvar las almas, hermano, pues tú tienes que saber que es uno de Dios. Si tú miras que alguien no está concentrado en eso, aunque tenga gente, tú tienes que saber que el interés de ese ministerio, hermano, aunque haya sanidades y milagros, puede ser el dinero. Es como para salir huyendo de ahí. Dios no te va a pedir, hermano, que le pagues a él porque hizo una sanidad. Está bien, le va a decir a los leprosos, vayan y preséntense con el sacerdote. Ok, hay que dar gracias. Anoche el Señor hizo un milagro en la hija de nuestra hermana Verónica. Lo vimos visiblemente ahí con mi esposa, muy lindo, hermanos. Y no por eso vamos a decirle, venga y pague una ofrenda al Señor porque el Señor la sanó. Si no, la sanidad se le va a regresar. ¿Se imagina? Ahora, usted me puede juzgar, pero hay personas que le van a decir eso. Y si la gente no está preparada, va a decir, uy, no, yo quiero retener mi sanidad, mejor voy a dar una buena ofrenda. Eso no quiere decir, hermano, que si una persona Dios la sana, no tenga que ser agradecida con Dios y por lo menos
honrarle con su alabanza, su oración, y si puede y tiene la capacidad de dar una ofrenda para el sostenimiento del ministerio, pues qué bendición. ¿Cuánto dicen amén? Pero no se pueden vender las sanidades, hermano. Pero tampoco se puede ignorar cuando Dios hace algo bueno. Gloria a Dios. Entonces hay que ver el envío. Número 2, cómo probar a un verdadero apóstol la visión territorial, porque el apóstol tiene siempre una visión territorial. O sea, el conquistar territorio. Esa va a ser siempre el lema, hermano, de alguien así, que va a estar hablando siempre de conquista, de expandir, de hablar, de llegar hasta ciertos lugares, a ciertas personas. Ahora, el trabajo de conquista es distinto de acuerdo a la comisión de cada cual. Hay que entender para no caer en prejuicios. Dicen amén. Ya voy cerrando. No pensé que me iba a detener tanto, pero ya voy cerrando. Número 3, la palabra de revelación es muy importante. Tiene que haber un cierto nivel de revelación. Pero si alguien le viene hablando a usted, hermano, de que es un apóstol, hermano, y viene hablando como psicólogo, pues usted sea más listo. Usted diga, este no trae revelación, habla muy bonito, pero no se le ve nada de revelación. Entonces júzguelo en ese sentido. Que desde luego no va a entrar aquí, hermanos. Eso se lo digo de antemano, hermano. Número 4, la unción apostólica, la cual es de entender que tiene que ir en crecimiento, hermano. La unción apostólica es una unción que va en crecimiento. Eso tarda, hermano. Eso no llega, no todos son ungidos por el Señor de la misma forma o no todos llegan al ministerio de la misma forma. Dios promueve. Número 5, el testimonio apostólico. Romanos 16:7 habla de un pasaje muy importante. Cuando Pablo dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión. Oiga lo que dice ese verso, que se destacan entre los apóstoles. ¿Qué le está diciendo a usted eso? Que se destacan entre los apóstoles. Está diciendo, hermano, que si hay un equipo de liderazgo, hay un líder que se distingue, se destaca, sobresale. ¿Me explico? Porque está al mismo nivel. ¿Sí? Entonces Pablo dice, salúdenme a fulano de tal, porque se distinguen entre los apóstoles. Entre los apóstoles como apóstoles, que son ellos también, Andrónico y Junias. Mis parientes y compañeros de prisión que se destacan, entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Ya eran cristianos, más viejos que Pablo. Entonces, por lo menos le voy a dar esos 5 puntos para que usted considere, cuando vea a un ministro o lo vea por internet, usted diga, ese solamente de billetes habla. No hay un ministerio, hermano, de hablar de dinero a menos que tenga un ministerio de financiero. Y cuando hablamos de, porque hay ministerios financieros que manejan lo que es la economía de Dios, quiero decírselo. Porque hay una economía en el reino de Dios, que la iglesia tiene que estar metida en esa economía. Y en esa economía entra, hermano, en el dar para recibir. No es en el recibir en sí para dar. Por eso Dios primero te da para luego recibir. En esa economía de Dios. Y sí es cierto, hay gente que se dedica a enseñar sobre economía, pero no ultrajan, no abusan al pueblo. No anda el pueblo ahí como hipnotizado, hermano, buscando diamantes en el suelo, viendo a ver si es cierto qué es lo que pasa. No estoy diciendo con esto que no crea que haya señales y milagros, porque de seguro que las hay. Pero hay mucha gente, hermano, que se le habla de riqueza y no se les habla de la condición interna en la que están. Y la gente lo cree, pensando que Dios le interesa más que usted sea próspero económicamente a que sea próspero espiritualmente hablando o en su matrimonio. Y lo más importante que Dios, a lo que Dios le da prioridad, hermano, es a lo interior, a lo interno. Diga conmigo amén. Voy cerrando rapidísimo. Hechos 20:29. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Sé que después de mi partida, porque él era un apologista, un defensor en contra de los falsos, hermano, para proteger a la iglesia. Sé que después de mi partida vendrán, ¿qué dice?
lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Así dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo estaba presente, paraba en seco a los que estaban dedicados a explotar al pueblo. Entonces, guarde por favor esas características para que tenga como señal. Y vamos a mirar esto rapidísimo y nos vamos. Aquí viene el cuidado de examinar y apreciar la palabra y el ministerio en donde el Señor te ha llamado y te ha cubierto con un manto de amor, por amor a tu alma. Juan 4.1 dice, primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas, dice aquí, han salido. Pero póngale apóstoles, porque la Biblia habla de falsos apóstoles. Hay que probar los espíritus. ¿Correcto? Primera de Timoteo, Tesalonicenses 5.12 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Aquí está hablando del verdadero reconocimiento. Y que los tengas en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Entonces aquí está hablando de un reconocimiento, hermano. Y también está hablando de un cuidado de examinar, para que no caiga en manos de personas que lo estén ultrajando y abusando. Que el interés de ellos esté solamente concentrado en el dinero. Eso no quiere decir que no reconozcamos a los que nos honran con la enseñanza y con el trabajo, hermano, que están haciendo de parte de Dios al darnos la palabra, al orar por nosotros, al atendernos. Es una honra, hermano, cuando usted reconoce un ministro, y una bendición para usted. Principalmente empezando con el que Dios le ha dado. Aleluya. Digo un fuerte amén ahí. Amén. Porque hay otros hijos bárbaros, hermano, que llega un ministro aquí, viaje, lo honran, hermano, hasta budín le traen y todas esas cosas, y al de aquí ni cafecito le sirven. ¿Ah? Llega uno por aquí, inmediatamente, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo, siervo? Ah, pero el de casa allá por la esquina tirado, hermano. ¡Qué abuso! Aprendamos a honrar primero al de casa. Y si ya honraste al de casa, honra a todos los que sean invitados. Porque el que está en casa es el que va a lidiar con usted. Y el que se va solamente viene de vez en cuando. Y es el que más regalos se lleva. ¡Ja, ja! ¡Qué terrible! ¡Ay, Señor Jesús! Ay, Padre Santo. Habla, Señor, diga conmigo. Habla, Señor, ¿verdad? Muy bien, ya voy cerrando. 1 Corintios 9:2. Vea bien lo que dice aquí. Cuando el apóstol Pablo tuvo que ser aún pesado y examinado en su apostolado. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. O sea, para a los que pastoreaba Pablo, los que Pablo había engendrado. Eso no tiene nada que ver que todo el mundo reconozca un apostolado. No, Señor. Dios te puede hacer apóstol de los que tú, de acuerdo a tu envío, estás dirigiendo. Eso es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Pablo dijo, si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. O sea, si soy un enviado, si soy un delegado, un comisionado de Dios a ministrar sus almas. Es lo que Pablo estaba diciendo. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. Vaya a verla por favor ahí en casita. 1 Corintios 9:3 en adelante. Yo cierro. Mateo 7:15. Vaya conmigo rapidísimo, Mateo 7:15. 3 pasajes y nos vamos. Mire lo que dice. Cuidaos de los falsos profetas. También diga falsos apóstoles. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 24:11. Y se levantarán muchos falsos profetas, también apóstoles, diga conmigo, y engañarán a muchos. Y está pasando. Primero de Juan 4:1 y cierro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas y apóstoles han salido al mundo. Pero eso no quita de que no haya verdaderos, hermano. Hay que aprender a reconocerlos porque los necesitamos. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Acompáñame con una nota firme musical, cantamos un canto y nos vamos, amados. Sabemos que el tiempo nos ha abrazado, es que yo hablo mucho, aleluya, pero ¿cuántos se gozan? Qué bueno que no me faltan palabras, ¿verdad? Porque a muchos les faltan muchas palabras cuando están aquí. A un servidor no le falta, le sobran, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios, damos gracias a Dios. Amén, levante su mano derecha hacia el cielo. Vamos a retirarnos de este lugar. Quiero bendecirlo rápidamente, tal vez la nota de mí está bien. Y nos retiramos, hermano, dándole gracias al Señor y bendiciendo. Vamos a orar delante de nuestro Dios. Vamos a orar y decirle, Padre, gracias en esta hora. Diga conmigo, Padre, gracias en este momento por tu palabra que me ha bendecido, que ha traído refrigerio, ha traído paz a mi corazón. Dígale al Señor, Señor, gracias por este mensaje. Yo soy de los que reconocen los ministerios. Diga conmigo, yo reconozco los ministerios que me edifican y me capacitan. No le escucho, hermano. Yo reconozco los ministerios que me capacitan, que me edifican y me capacitan. Diga conmigo, reconocemos a los apóstoles, reconocemos a los profetas, reconocemos a los evangelistas, reconocemos a los pastores y reconocemos a los maestros. Dígale, Señor, edifica mi vida, bendice mi vida. Yo lo reconozco. Dígale al Señor, bendíceme, bendice mi vida, Señor. No permitas que el adversario me quite el derecho de yo ser bendecido y edificado. Ministrame con tus gracias, con los dones ministeriales, Señor, y guárdame de aquellos que quieran abusar mi alma, Señor. Háblame por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su vida. Que Dios bendiga su entrada y su salida, y todo sea bendecido. Todavía no estamos despedidos, cantamos un canto. Amén. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Otra vez. El Señor está en este lugar. 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 Cántelo con fuerza. A ver los que están aquí arriba, cántelo con fuerza. Óigalo, usted que está ahí abajo, cántelo. Él está en este lugar, en este ministerio. Cuando el canto diga para sanar, usted tiene que hacer para sanar. Amén. Para romper toda obra de maldad. Ahora lo veo hacer así. Vamos. Hago así. Amén. Haga un acto profético. Claro que sí. Para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, como que si estuviera enojado. Para librar mi alma. Dígaselo otra vez. Para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor, ¿dónde está? Está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Otra vez, dígale. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Síguelo, así. Listo, vámonos.
¿Cuántos dicen amén? Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Vamos, muevas un poquitito, muevas sus pies un poco. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Otra vez. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Haga un esfuerzo. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Diré. Porque así lo es. Nos dejo a las cantoras. Porque Él es grande. Porque así lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, Fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. ¡Oh, fuerte! Fuerte, fuerte es ¿Cuántos Jehová. no creen que Dios es fuerte? ¿Lo cree que es fuerte? No se ve todavía, lo siento. Todavía no he visto que le dé una movidita, aunque sea de piernas, al Señor. Vamos. ¿Sabe cómo se ve la libertad de la palabra cuando Dios está haciendo algo, hermano? A través de la alabanza. Usted que todavía tiene complejos, declaro que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Declaro que todo miedo, toda vergüenza, todo temor se rompe en el nombre de Jesús. Olvídese del tiempo. Deje que el Señor haga el trabajo. En el nombre de Jesús como autoridad. Y ahora mismo declaro ruptura de cadenas. Ruptura de cadenas. No me oigo mucho, mijo. Dame un poquito más acá. Declaro ruptura de cadenas en el nombre de Jesús. Declaro que las cadenas se rompen. Las ataduras se rompen. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Escuche, estoy tomando autoridad en el nombre de Jesús. Ordeno a todo miedo y todo temor que salga ahora. Sea libre. Sea libre en el nombre de Jesús. No hay ninguna vergüenza en alabar al Señor con libertad. Sea libre. Sea libre. Sea lleno del Espíritu. Aleluya. Sea lleno del Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. Toca, toca, Espíritu Santo. Toca, 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 toca. Amén. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Y esta alegría que yo siento en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Y esta alegría que yo siento en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida.
haciendo en mi vida. Yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yeah. Oh, gloria a Dios. Vamos a aplaudirle. Todos los que han sido libres, apláudale. Dale gritos. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Me gozaré y alegraré en Jehová mi Salvador. Me gozaré y alegraré en el Dios de mi salvación. Gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Gritos de júbilo y de salvación Hay libertad. hay en la Él nos tienda ha de hecho los libre de las justos. cadenas. Gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Me gozaré. Me gozaré y alegraré en Jehová mi Salvador. Me gozaré y alegraré en el Dios de mi salvación. Por eso me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Por eso me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. La victoria a su pueblo le entregó. 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 A su pueblo le entregó, a su pueblo le entregó, a su pueblo le entregó. ¿Cuánto pueden decir aleluya? Gloria. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, Padre. Esto está como para hacer otro culto, hermano, pero como usted ya se quiere ir, mejor oremos. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Ah, qué rico, hermano, de plano. Hay que gozarnos en la sanidad y en la libertad que Dios nos ha dado. Bendito sea Dios. Levante su mano derecha, vamos a orar, dar gracias en esta hora. Reciba de parte del Señor esa presencia tan rica, tan linda que está en medio nuestro. Reciban los que están a través de internet. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Donde quiera que usted se encuentre, sea bendito en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendice, Señor, y sigue bendiciendo este pueblo. Sigue derramando de tu aceite, de tu vino, de tu unción, de tu gracia. Santifica en tu verdad, Señor, a cada uno. Te ruego que bendigas, Señor, la entrada, la salida de cada uno, y llévalos con paz y bendición a sus hogares. Que sus familias sean benditas, que sus trabajos sean benditos. Señor, cúbrelos en contra de toda acechanza y toda tentación y todo engaño del diablo. Guárdalos en el nombre de Jesús, Señor. Y permite, Señor, que ellos sean grandes y que sus hijos sean grandes, porque lo que tú has diseñado para nosotros son cosas grandes y las estamos creyendo y declaramos que tú nos has llamado para bendecirnos, para poder bendecir a otros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Me gozaré y alegraré en Jehová mi Salvador. Me gozaré y alegraré